Bien, entonces la clase de hoy corresponde a la semana 5, que es el tema de cuadriláteros. Como siempre vamos a hacer un pequeño resumen y luego pasamos a ver los ejercicios de la clase. Le voy a pasar este módulo, se puede ver un poquito mejor, está de la copita. Bien, semana 5, tema cuadriláteros. Bueno, como una pequeña introducción, se van a mostrar algunos objetos que tienen forma cuadrilátera. Por ejemplo, uno en forma cuadrada. Hay muchos modelos del reloj porque hay una forma cuadrada, ¿no? Hay también objetos que tienen forma rectangular, como el televisor, por ejemplo. La forma de un romboide. Ahí tenemos un juego. Mesa de forma trapezoidal, ¿no? Trapezoidal. Tiene una forma trapecial, ¿no? Trapezoidal de la mesa. Bien, ahí la base de la mesa es un trapecio. O también objetos de forma de rombo, ¿no? Ahí sus cuatro lados son iguales, ¿no? La cometa. Este es un romboide simétrico. Bueno, y así, ¿no? Se pueden encontrar muchos objetos que tienen forma cuadrilátera, ¿no? Bien, cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Definición. Son polígonos que tienen cuatro lados, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Cuadriláteros. Polígonos que tienen cuatro lados. Bien, pero dentro de esos polígonos de cuatro lados vamos a encontrar los que son cuadriláteros convexos. ¿Por qué son convexos? Porque sus ángulos interiores son ángulos convexos. O también tenemos cuadrilátero cóncavo, ¿no? Ya hemos, creo que mencionado, ¿no? Es un cuadrilátero cóncavo porque tiene un ángulo cóncavo, ¿no? Mayor a 180, ¿no? En todo cuadrilátero, ¿no? La suma de sus ángulos interiores es siempre igual a 360 grados, ¿no? Sea la forma que tenga el polígono de cuatro lados, siempre sus ángulos interiores van a sumar 360 grados. Bien, ¿nos interesa o solamente aquí vamos a trabajar con cuadriláteros convexos? Entonces nos interesa la clasificación de los cuadriláteros convexos, ¿no? Hay tres grupos, se clasifican en tres grupos. El primero de los llamados paralelogramos. Aquí, bueno, tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Bueno, y además se deduce que también son iguales, ¿no? Dos a dos. Bueno, ahí tenemos a B, C, D, paralelogramo, AB paralelo con DC y BC paralelo con AD, ¿no? Es un paralelogramo, de ahí se deduce que los lados opuestos también son congruentes, AB con DC y BC con AD, ¿no? Y que los ángulos opuestos también son iguales, ¿no? Congruentes. A con C, el ángulo B con el ángulo D, ¿no? D, ¿no? Bien, esta es la propiedad entonces de los cuadriláteros del primer grupo llamado paralelogramo, ¿no? Todos son dos a dos, son opuestos y paralelos, ¿no? Los ángulos opuestos son iguales. En este grupo está el cuadrado, ¿no? Salvo el cuadrado y el rombo, que los cuatro lados son iguales, ¿no? Pero cumplen también estas propiedades, ¿no? Las diagonales se bisegan, es decir, se intersectan en su punto medio.
Bueno, en general las diagonales son diferentes, ¿no? Salvo en el cuadrado y en el rectángulo, ¿no? Que son iguales. Bien, dentro de este grupo de los llamados paralelogramos, donde los lados opuestos son paralelos y son congruentes, tenemos el romboide, ¿no? Los lados opuestos son paralelos, pero son congruentes, los ángulos opuestos, y los lados opuestos son congruentes también. Las diagonales se bisecan, se cortan en su punto medio, ¿no? Aquí las diagonales son diferentes acá, ¿no? Pero se intersectan en sus puntos medios. Bien, luego tenemos el rombo. Los cuatro lados son iguales. También por ser un paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales. Aquí con la única observación que sus cuatro lados son iguales, ¿no? Los cuatro lados son iguales. Pero verifica, ¿no? La definición de paralelogramo. Los lados opuestos son paralelos y son congruentes. Las diagonales también se bisecan, se cortan en su punto medio. Y además aquí en el rombo forma un ángulo de 90, ¿no? Las diagonales se intersectan en sus puntos medios formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Por ahí también tenemos el rectángulo. Igual también, como es un paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales. Bueno, acá todos son 90 grados, ¿no? Los ángulos, entonces, interiores del rectángulo son iguales y miden 90 grados. Los lados opuestos son congruentes. Las diagonales también son congruentes y se intersectan también en su punto medio, ¿no? Ahí, la intersección determina cuatro eh, segmentos iguales, ¿no? Las diagonales se intersectan en su punto medio. Y acá también en el rectángulo las diagonales son iguales, como en el cuadrado, ¿no? El cuadrado también, al igual que el rombo, los cuatro lados son iguales, los ángulos interiores miden 90, las diagonales son congruentes, se intersectan en su punto medio y además forman un ángulo de 90 grados en las diagonales y las diagonales en el cuadrado son bisectrices, ¿no? Forman de 90 grados, se intersectan en su punto medio, ¿no? Pero se sobreentiende, ¿eh? O lo podemos mencionar, ¿no? Aquí, ¿no? A ver, las diagonales son bisectrices de los ángulos interiores, ¿no? La parte 45 y 45, ¿no? Ahí se deduce, ¿no? Por el ángulo de 90 que forman las diagonales cuando se cruzan, ahí se forma un triángulo rectángulo de 45 y 45, ¿no? Que son isósceles. Bien, este es entonces el primer grupo. El primer grupo de los llamados paralelogramos, ¿no? Ahí los lados opuestos son paralelos 2 a 2 y además son congruentes. Bueno, salvo el cuadrado y el rombo, que los cuatro lados son iguales. Bien, el segundo grupo de los llamados trapecios. El segundo grupo son cuadriláteros denominados trapecios, ¿no? Definición, solo tienen un par de lados opuestos paralelos. Y bueno, obviamente otro par de lados opuestos no paralelos, ¿no? Los lados paralelos se denominan base, ¿no? Del trapecio. Ahí tenemos un ejemplo de un trapecio, donde vamos a mencionar que BC y AD son paralelas, ¿no? Eso vienen a ser las bases.
BC la base menor y AD la base mayor. La altura del trapecio es la distancia entre las bases, ¿no? CH, la altura del trapecio, que es la distancia entre las bases. Bien, los trapecios también tienen su clasificación. Tenemos el trapecio escaleno. Es un trapecio, ¿no? Cualquiera, ¿no? No tiene nada en particular. Trapecio escaleno. También tenemos el trapecio, a ver, diferente de sereno. Los lados no paralelos son diferentes. En el caso que los lados no paralelos sean congruentes, son los llamados trapecios isósceles, ¿no? Acá tenemos el trapecio isósceles. Y hay otro grupo llamado trapecios rectángulos, ¿no? Una, en el trapecio isósceles, los lados no paralelos son congruentes, ¿no? Son iguales. Acá también el trapecio isósceles, las diagonales son iguales y determinan ángulos iguales con las bases. Bueno, tenemos las dos diagonales, la diagonal AC y la diagonal BD son iguales, son congruentes, ¿no? Una observación. Bueno, ese es un triángulo, perdón, este es un trapecio rectángulo. Es un trapecio rectángulo porque uno de los lados no paralelos coincide con la altura, ¿no? Trapecio rectángulo. Acá el lado no paralelo AB es igual a su altura, ¿no? A y B mide 90 grados. Y podríamos mencionar que esta es la altura, ¿no? del trapecio, que es H, ¿no? La altura H. Coincide, ¿no? La altura de este trapecio rectángulo, la altura coincide con uno de los lados no paralelos, ¿no? Es el trapecio rectángulo. Ese es el segundo grupo de los llamados trapecios, ¿no? Que están dentro de la clasificación de los cuadriláteros, ¿no? Recuerden que hemos empezado con el primer grupo, 2 a 2 son paralelos, los lados opuestos son paralelos y además eran iguales. Aquí en el trapecio solamente tiene dos lados paralelos. Entonces se deduce que el tercer grupo no tiene ninguno de sus lados paralelos, ¿no? Bueno, antes de pasar al tercer grupo, algunas propiedades. Vamos a empezar con el trapecio. eh, el trapecio ABCD, el segmento que une los puntos medios en un trapecio, ¿no? También se lo conoce como base media del trapecio o mediana del trapecio. Entonces, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos es la mediana o la base media también del trapecio, ¿no? Bueno, obviamente de ahí se deduce que las bases BC, AD y la mediana o base media del trapecio son paralelos, ¿no? Los tres son paralelos. Y además la mediana es la semisuma de las bases, ¿no? Del trapecio. La mediana es la semisuma de las bases en el trapecio. Bien, a ver qué más aquí. Vamos a trazar las diagonales y vamos a unir, si se unen los puntos medios, ¿no? Los puntos medios de las diagonales, este segmento que une los puntos medios de las diagonales también se puede calcular en base a las bases, ¿no? del trapecio. La mediana es la semisuma, ¿no? Pero el segmento que une los puntos medios de las diagonales en el trapecio viene a ser la diferencia, ¿no? De la base mayor menos la base menor sobre 2. Bien, PQ es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de las diagonales. También, ¿no? Ese segmento es paralelo con las bases BC y AD, ¿no? Bueno, y además es un
una parte, ¿no? De la mediana, la base media. Y ese segmento PQ es igual, ¿no?, a la diferencia de la base mayor menos la base menor sobre 2. Bien, entonces, propiedades generales de un trapecio, ¿no? Bueno, el tercer grupo son de los llamados trapezoides. No, recuerden que en el primer grupo, 2 a 2 eran paralelos, ¿no? Y eran iguales, los paralelogramos. El segundo grupo solamente tenía dos lados opuestos paralelos. Y en los trapezoides no tienen lados opuestos paralelos, ¿no? Ya no tienen ninguno. Ninguno de los lados opuestos son paralelos, ¿no? Pero aún así hay dos grupos, los llamados trapezoides asimétricos, que viene a ser un cuadrilátero cualquiera, ¿no? No tiene nada en particular. Simplemente un polígono que tiene cuatro lados, ¿no? Esos son los trapezoides asimétricos. Y hay otro grupo de los llamados trapezoides simétricos. En la casa tiene algunas propiedades, ¿no? Tiene la forma de una cometa, aunque ninguno de sus lados son opuestos, son paralelos, tiene una forma más o menos simétrica, ¿no? Tiene esa forma como un cometa, ¿no? Ahí tenemos las diagonales, se intersectan formando un ángulo de 90 y pasa por el punto medio de la diagonal más pequeña, ¿no? Porque tanto a la derecha como a la izquierda ahí se forman dos triángulos que son isósceles. Por eso pasa por el punto medio de la diagonal más pequeña, ¿no? Ahí hay al lado izquierdo un triángulo isósceles, al lado iguales, ángulos iguales. En el lado derecho también isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Y además también, como son isósceles, esos triángulos BAD y BSD, ¿no? Esa diagonal mayor, la diagonal mayor es bisectriz. La diagonal mayor es bisectriz de los ángulos, ¿no? De A y C, ¿no? Teta, teta, bueno, no quiere decir que A y C sean iguales, ¿no? Es diagonal, perdón, es bisectriz de esos ángulos, ¿no? No es que los ángulos sean iguales, ¿no? Entonces, y gamma, ¿no? Bien, esas propiedades se cumplen en el trapezoide simétrico, ¿no? Bien, esa sería entonces la parte eh, teórica, ¿no? Ahora vamos a pasar así a la parte práctica. Bien, entonces, así vamos a pasar los ejercicios. Bueno, para que no se me baje mucho el internet, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Vamos a trabajarlo de esta forma. Y ahora vamos a trabajar acá en el PDF. Bien, la primera pregunta es si lo amplio es malo, no, no tiene mucho. Bien, la primera pregunta, simplemente hay una figura ya, el ángulo X, ¿no? Bueno, para este ejercicio simplemente miren, podemos prolongar, ¿no? Ahora vamos a prolongar DC y BC, ¿no? De esta manera. Entonces, prolongamos DC, ¿no? Aquí que sea M. Y bueno, acá también prolongamos BC a N, ¿no? Y vamos a completar los ángulos, ¿no? Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, el X, ¿no? Bajaría acá, ¿no? Y podemos completar
los ángulos. Bien, por ejemplo, el triángulo MDE, ¿no? D es 65, E es 70. ¿Cuánto van ahí? 135. Para completar a 180, este ángulo acaba de ser 45, ¿no? 45 más 65, 110 más 70, 180, ¿no? Ahora, en el triángulo ABN, A es 50, B es 75. ¿Ahí cuánto suman? Suman 125, ¿no? 125 para completar a 180. Para completar a 180 acá debe ser 55, ¿no? 55 más 75 es 130 más 50, 180, ¿no? Solamente debemos completar los ángulos interiores del triángulo MDE y del triángulo ABN, ¿no? Y finalmente, ¿no? Igual, ¿no? En el triángulo MCN, ¿no? Ahora, sus ángulos interiores, a ver, son X, ¿no? Lo que hemos hecho ya de frente ahí en la figura, igual acá, ¿no? X más 45 más 55 debe ser igual a 180, ¿no? La suma de los ángulos interiores. Bueno, 45 más 55 es 100, ¿no? 180 menos 100 nos va a dar 80, ¿no? Esta sería la respuesta. Entonces el valor de X es 80 gramos para hacer el primer ejercicio. Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio. En un paralelogramo ABCD, la bisectriz del ángulo BAD interseca la diagonal BD en el punto P, ¿no? La medida del ángulo BDC es el doble de la medida del ángulo ADB. El lado BC es 8, perdón, el lado CD es 6. Nos piden hallar B, BP, ¿no? BP. Bueno, acá arribita he hecho, estaba haciendo un dibujo. Este dibujo entonces corresponde a la pregunta 2, ¿ya? Este dibujito es de la pregunta 2. Bueno, entonces A es 6, ¿no? De acuerdo al enunciado, y BC es 8. Ese AP es bisectriz, ¿no? Este AP es bisectriz. Y luego el ángulo BDC es el doble del ángulo ADB, ¿no? Es decir, si aquí es alfa, el ángulo BDC sería 2 alfa, ¿no? Y nos piden hallar el segmento, ¿no? BP. Este sería nuestro X. ¿Está bien? ABCD, recuerden que es un paralelogramo, ¿no? ABCD es un paralelogramo. Tenemos la bisectriz AP del ángulo BAD, ¿no? Muy bien, aquí vamos a hacer un trazo, ¿no? Un pequeño trazo, ¿no? De P, ¿no? El trazo es de P. Vamos a trazar PQ.
Vamos a usar PQ de tal manera que AQ sea igual a 6 para buscar una congruencia y completar los ángulos y los lados. ¿Está bien? Miren, entonces acá vamos a colocar eh, el pequeño trazo que vamos a hacer. Vamos a trazar entonces PQ, pero de tal manera, ¿no? De tal manera que AB, vamos a ponerle con palabras mejor, PQ tal que con esta condición, ¿no? No es un trazo cualquiera, ¿no? Obviamente. De tal manera que tal que AB sea igual a Q, entonces sería igual a 6, ¿no? Porque AB por dato es 6. Entonces, el trazo sería así, ¿no? Vamos a trazar, bueno, por acá. PQ, de tal manera que AQ también sea 6. Pero como ABCD es un paralelogramo, si BC es 8, obviamente AD también es 8, ¿no? Si AD es 8, como de A hasta Q es 6, acá nos queda la diferencia, ¿no? De Q hasta D sería 2. Y nos podemos dar cuenta, ¿no? Si fijamos el AP con un puntito, esos dos triángulos son congruentes, el BAP y el QAP, ¿no? 6 beta puntito, 6 beta puntito, lado, ángulo y lado, ¿no? A beta se lo pone X, que es BP. A beta se lo pone PQ, entonces PQ también es X. Por la congruencia, eso lo vamos a escribir después. Ahí es X. Y ahora completamos los ángulos. Bien. Este 2 alfa, ¿no? Por las paralelas del paralelogramo, alternos, internos. Acá es 2 alfa. Por la congruencia, si B es 2 alfa, Q es 2 alfa. Ángulo exterior, ángulo exterior. 2 alfa es la suma de los ángulos no adyacentes, ¿no? Que es alfa y el ángulo arriba en P, ¿no? Para que la suma sea 2 alfa y también es alfa. Y de ahí tenemos, ¿no? Que ese triángulo PQD es un isósceles. Alfa se lo pone X, alfa se lo pone 2, ¿no? Por ser isósceles, ángulos iguales, lados iguales, ¿no? Aquí va a ser igual a 2. Bien, eso lo vamos a tratar de escribir acá un pequeño resumen. Bueno, el primer paso era hacer ese trazo. Segundo, utilizamos la congruencia, ¿no? El triángulo BAP es congruente con el triángulo QAP, ¿no? QAP, y el caso de congruencia, acá era el lado, ángulo y lado, ¿no? Entonces, por la congruencia, eh, ángulos iguales, lados iguales, entonces BP y PQ son iguales, ¿no? BP, entonces igual a PQ, igual a X. Y ya de mano, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo B o ABP, el ángulo ABP y el ángulo AQP, ¿no? Son iguales.
y son iguales a 2 alfa, ¿no? 2 alfa. Bueno, y eso completando ahí los ángulos, ¿no? Alternos, internos. Y llegamos finalmente que ese triángulo PQD, ¿no? Ese triángulo PQD es un triángulo isósceles. Por ser isósceles, entonces, ángulos iguales, lados iguales. X resulta ser igual a 2. ¿Está bien? Entonces, la respuesta del ejercicio 2 es el valor de BP, ¿no? Que es X, es 2. Pero no se olviden de tomarle foto o una captura de pantalla, ¿no? No se vaya a borrar después. Bien, ahí tenemos el primer y segundo ejercicio, ¿no? De la semana 5. Vamos a pasar a la pregunta 3. La pregunta 3, bueno, ahí se tiene su dibujito, ¿no? Bien, la pregunta 3. Bueno, acá en la pregunta 2, la respuesta o la clave es la B, ¿no? Bien, ejercicio 3. Ahí en la figura se muestra un terreno ABCD, ¿no? El lindero BD es 48 metros y MN representa un canal de regadío. BC dos veces a N. C, M y MD son igual ahí en la longitud del canal de regadío, ¿no? Vamos a colocar los datos entonces ahí en la figura, ¿eh? Bueno, si AN fuese A, ¿no? Entonces BC es 2A, ¿no? De acuerdo al dato, ¿no? Bien, M es punto medio. A ver, vamos a poner acá este símbolo, ¿ya? Bueno, BC también, oh, perdón, BD, ¿no? BD es 48. Por el momento no se dejaré 48, sabemos que es 48. MN es el regadío, el canal de regadío. Sería nuestro X. MN es nuestro X, ¿no? Bien, entonces vamos a dar aquí base media, ¿no? Y propiedades que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, para usar base media, ahí en el triángulo BCD, como M es punto medio, vamos a hacer una paralela a la base BC, ¿no? De esta manera. Ahora usamos M, MN, voy a llamar acá, bueno, ahí está M, ¿no? MQ, vamos a llamarle MQ. O simplemente también podemos ubicar el punto medio de, de B, ¿no? Como es 48, nos va a quedar entonces acá 24, ¿no? 24. Y de Q hasta D también queda 24. Entonces, M punto medio, Q punto medio, ¿no? Base media en el triángulo BDC, ¿no? El segmento que une los puntos medios en un triángulo es la mitad de la base, ¿no? Aquí la base es BC, que es igual a 2A. Entonces, este segmento MQ, la mitad sería A.
Bien, ahora vamos a unir A con Q. Y para el triángulo rectángulo BAD, ¿no? Para ese triángulo rectángulo BAD, AQ sería la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Entonces, esa mediana relativa a la hipotenusa también tendría su valor, ¿no? Entonces, vamos a unir A y Q, ¿no? Y por la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa, AQ es 24. Bueno, a ver, por favor, su audio. ¿Quién está con el audio prendido? Bien, entonces habíamos dicho, estábamos diciendo que al unir A y Q, ese AQ es la mediana relativa a la hipotenusa por el triángulo rectángulo BAD, ¿no? Entonces es la mitad de la hipotenusa que es BD y es igual a 48 por dato, entonces la mitad 24, ¿no? Se cumple entonces la propiedad, ¿no? De la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana AQ, BQ y QD son iguales a 24. Y por las paralelas de MQ con BC, ¿no? Por ser base media. Y por las paralelas de BC con AD, porque ahí tenemos ABCD es un trapecio rectángulo. Entonces BC y AD son paralelas. Entonces, si MQ es paralela con BC, también es paralela con AD, ¿no? Y como MQ y AN son iguales, lo que se forma ahí por las paralelas, y siendo iguales a N y MQ, lo que se forma es un paralelogramo, AQMN. Entonces, si AQ es 24, X también es 24, ¿no? Entonces ahí tendríamos el valor ya de X, ¿no? Igual a 24, ¿no? Bien, vamos a hacer acá un pequeño resumen, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que en el triángulo BDC, ¿no? Hemos aplicado de la semana 4 base media, ¿no? En un triángulo. Entonces, QM da la mitad de la base, queda 2A, ¿no? Y además eran paralelas, ¿no? El segmento que une los puntos medios es paralela a ese segmento o a la base, ¿no? Y la otra propiedad que hemos aplicado, ¿no? En el triángulo rectángulo BAD. No te voy a decir que ya Q es mediana, ¿no? La Q es mediano. Es decir, ahí estamos aplicando la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Entonces, propiedad, ¿no? Ya de frente acá. Por la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa, esa mediana a Q, ¿no? Es igual a BQ. Los tres son iguales, ¿no? Y QD, ¿no? Y son iguales a 24, ¿no? Porque la hipotenusa BD por dato era 48, ¿no? Y finalmente observamos que AQMN, ¿no? Es, por sus paralelas, es un paralelogramo. Es un paralelogramo. Entonces, por ser un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos y son iguales 2 a 2, ¿no? Lo que X es igual a 24, ¿no?
Ese es el valor entonces de aquí, ¿no? Ahí le hemos anotado la secuencia de los pasos que hemos seguido, ¿no? El dato en el BD, ¿no? Ese BD es 48. No se olviden de tomar una captura de pantalla. Bien, en la figura 4, o para el ejercicio 4, en el ejercicio 4, ahí en la figura se muestra una estructura de alambre, tal que A, B, C, D y A, P, Q y R son cuadrados. BQ es 10 centímetros. Ahí la longitud de alambre que se empleó en la elaboración de la estructura, ¿no? Tenemos que hallar, bueno, para poder sumar todo el alambre que se ha utilizado en esa estructura, tendríamos que conocer los lados de los dos cuadrados, ¿no? Y sumar, ¿no? El perímetro del cuadrado ABCD y el perímetro del cuadrado APQR, ¿no? Por ahí hay un ángulo conocido, ¿no? Bien, ¿cuál es el dato? BQ, ¿no? BQ es 10. Eso lo vamos a utilizar al último, ¿eh? Miren, como ABCD y APQR son cuadrados, obviamente que sus ángulos interiores miden 90, ¿no? El primero en el cuadrado ABCD, ¿no? El ángulo A debe ser 90, ¿no? O sea, acá debe ser, no lo voy a colocar, pero aquí debe ser 53, ¿no? Y en el cuadrado también el ángulo en A debe ser 90, ¿no? Acá debe ser, voy a colocar acá. Para que sume 90 en el cuadrado ABCD, este ángulo interior debe ser 90, acá sería 53. Y aquí entonces, igual, ¿no? Para completar, 90 en el cuadrado APQR, acá es 37. Como es un cuadrado, P también es 90. Este ángulo acá es 53. Acá hay 90. Acá es 37. Acá también, por ser un cuadrado, acá es 90. Bien, con eso yo creo que podríamos colocar los lados de los cuadrados en función a la razón de los lados del triángulo de 37 y 53, ¿no? Con este dato, acá arriba te lo coloqué el dato, ¿ya? Bueno, BQ es 10 centímetros. Vamos a cambiar acá de colores. Bueno, utilizando el triángulo de 37 y 53, en el triángulo APB, ¿no? A 90, voy a llamar acá. El lado del cuadrado ABCD sería 10K. Acá sería 8K, el lado del otro cuadrado. Y por el triángulo 37 y 53, BP sería 6K.
Como APQR es un cuadrado de 8K, acá nos queda la diferencia, ¿no? 2K. En función de K, entonces el cuadrado ABCD sería 10K, ¿no? Y el mismo valor de K para el triángulo, para el cuadrado APQR, su lado es 8K, ¿no? Y K obviamente lo podemos calcular, ¿no? Igualando ahí nomás, ¿no? Entonces, de la figura, 2K es 10. Entonces K es 5, ¿no? Bueno, con K igual a 5, el lado del cuadrado ABCD sería, ¿cuánto sería? 50. Y el lado del cuadrado APQR, si cae 5 por 8, 40, ¿no? ¿Está bien? Entonces la longitud, ponerle longitud ya de frente, es la suma de 4 veces, ¿no? 50, que es el lado del cuadrado mayor, ¿no? Porque si cae 5, el lado del cuadrado ABCD es 10 por 5, que es 50, ¿no? Y el perímetro del otro cuadrado, 4 veces 40, ¿no? 200 más 160, 360. Puede estar en centímetros, ¿no? Todo lo tenemos calculado en centímetros. Lo poner entre paréntesis. 360 centímetros en metros es 3,6, ¿no? Bueno, ese era todo, ¿no? Están pidiendo entonces la longitud total de alambre, ¿no? Que se empleó en la elaboración de la estructura. 3,6 metros. Solamente hemos utilizado la relación de los lados del triángulo de 37 y 53, ¿no? Bueno, el tema de la semana 4. Vamos a pasar al ejercicio siguiente. Bien, la pregunta 5. Hay una figura, a veces es un rombo, ¿no? Si es un rombo, los cuatro lados son iguales. Además, AQ y AD son iguales. Entonces, AQ también es igual al lado del rombo, ¿no? AQ, porque AD es uno de los lados del rombo. Bien, AQ también es igual al lado del rombo. AD, C es 4 metros y de hasta E 10. Nos piden hallar BE, ¿no? BE, sería nuestro X. Bueno, ya tenemos las claves, ¿no? A, B, C, D, y E. Bien, si tenemos el rombo, a veces es un rombo, eso quiere decir que los cuatro lados son iguales. Las diagonales se intersectan en su punto medio y en el rombo también forman 90 grados. Las diagonales son bisectrices, ¿no? Eso es lo que vamos a colocar entonces como dato. Entonces vamos a empezar con el rombo, a ver. Vamos a suponer que los lados del rombo sean A. Entonces A, de C también sería A, BC,
Y acá también nos interesa, a ver, ¿no? A ver también esa. Y por dato, AQ también esa, ¿no? Este AQ también esa. Bien, y bueno, acá nos pide ya BE, que sería nuestro X, CE acá es 4. Las diagonales forman 90 grados, llaman acá O. Y las diagonales se intersectan en su punto medio, ¿no? En el rombo. Como de A hasta D es 10 más 4. Eso quiere decir que toda la diagonal de A hasta C sería 14, ¿no? 10 más 4, 14. Como se intersectan en su punto medio, bueno, va a quedar 7 y 7, ¿no? De O hasta A sería 7 y de O hasta E nos queda la diferencia, ¿no? Que sería 3. Bien, ahí tenemos entonces todos los datos. Ah, y además, la diagonal es bisectriz. Voy a llamar acá alfa y alfa. Bien, ese es de acuerdo al enunciado del ejercicio y además ya estamos conociendo algunas propiedades del rombo, ¿no? Las diagonales forman 90 grados e se intersectan en su punto medio. Las diagonales también son bisectrices. Bien, lo que vamos a hacer ahora es seguir completando ángulos. Acá hay un ángulo de 90. Entonces, este ángulo acá es 90 menos 2 alfa. ¿Está bien? 90 menos 2 alfa. Pero como el triángulo BAQ es isósceles, ¿no? A y A, por dato, estos ángulos son iguales. Estos ángulos son iguales. ¿Y cuánto deben sumar? ¿O a qué es igual? De tal manera que la suma de ellos y más 90 menos 2 alfa, la suma de los tres tiene que ser 180, ¿no? Si sabemos que el ángulo en A es 90 menos 2 alfa, ¿cuánto miden estos angulitos que deben ser iguales? De tal manera que sumados con 90 menos 2 alfa, esa suma nos dé 180, ¿no? Hemos visto cómo se completa, ¿no? Si son iguales, si sumados con 90 menos 2 alfa nos dé 180, cada uno de ellos tiene que ser 45 menos alfa. 45 menos alfa, 45 menos alfa, ¿no? Tienen que ser iguales y sumados con 90 menos 2 alfa, la suma de los tres tiene que ser 180, ¿no? Porque AB y AQ son iguales, ¿no? Porque son isósceles. Y hemos partido de este angulito, ¿no? Del complemento de 2 alfa, ¿no? Que es 90 menos 2 alfa, ¿no? Y ahora, por la propiedad del ángulo exterior, en el triángulo ABE, no, perdón, acá es más, ¿no? No se va a cancelar menos 2 alfa, ¿no? Acá tiene que ser más 45 más alfa. Y menos, no me dijeron nada. Nadie me dijo nada. Bueno, entonces acá es 45 más alfa y 45 más alfa, ¿no? Ahí sí no, porque si era menos, la suma nos va a quedar 180 menos 4 alfa, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, para que dé exactamente 180, era 45 más alfa y 45 más alfa, ¿no? Para que se pueda anular este menos 2 alfa. Ahí sí está bien, ¿no? Recién está bien, ¿eh? Es 45 más alfa y 45 más alfa, ¿no? Porque deben ser iguales, ¿no? Porque son isósceles.
Y sumado con 90 menos 2 alfa, y si no, la suma de los tres es igual a 180 exactamente, ¿no? Porque con menos no quedan a 180, ¿no? Iba a quedar 180 menos 4 alfa, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿no? 45 más alfa, ¿no? Entonces, por la propiedad del ángulo exterior, este ángulo exterior en el vértice B, ¿no? 45 más alfa es la suma de los ángulos no adyacentes, que es alfa, y el ángulo en E, ¿no? Entonces, por la propiedad del ángulo exterior, este angulito de acá es 45. ¿Está bien? Porque 45 más alfa es igual a 45 más alfa, ¿no? Que es el ángulo exterior. Y de ahí sale el valor de X, ¿no? Porque este es un triángulo rectángulo de 45 y 45, ¿no? X va a ser igual a 3 raíz de 2, ¿no? No hay otra posibilidad. Bien, esa es exactamente la respuesta, ¿no? A ver, vamos a sacar rápidamente. Bueno, y solamente hemos aplicado propiedades del rombo y hemos completado los ángulos, ¿no? No hay nada. A ver, en el rombo ABCD, ¿no? Ahí hemos aplicado propiedad del rombo, ¿no? A, O, las diagonales son iguales, ¿no? 7. El ángulo BAC, propiedad también en el rombo, CAD, son iguales, y estamos llamándole alfa, ¿no? Y también, ya por dato, ¿no? Ese triángulo BAQ es isósceles, es un isósceles. Entonces, completando los ángulos, el ángulo AQB y el ángulo ABQ es igual a 45 más alfa. Y por la propiedad del ángulo exterior, bueno, hemos llegado, ¿no? A que este triángulo rectángulo BOE resulta ser un triángulo notable de 45 y 45, ¿no? Entonces, Pitágoras, X es 3 raíz de 2. Ese es el valor entonces de X del ejercicio 5.
Bien, alumnos, el ejercicio 6. Ahí en la figura a veces es un rectángulo. O A y OC son iguales, ¿no? De ahí se deduce que ese triangulito, el APC, es un isósceles. ¿No? Recuerden que en un triángulo, si la altura y la mediana coinciden, ¿no? Si la altura y la mediana coinciden, entonces es una consecuencia de la propiedad de la mediatriz, ¿no? El triángulo APC es un isósceles. Entonces vamos a partir de ahí, ¿eh? Si es un isósceles, entonces si PC es A, entonces AP también es A. ¿Qué nos piden ya? El ángulo APD, ¿no? Todo este ángulo está aquí. Bien, ese sería nuestro X. Al completar los ángulos parece ser rápido. Miren, este es el complemento de alfa y aquí es alfa, ¿no? Alfa, su complemento de alfa opuestos por el vértice son iguales. Acá es alfa. Y ahora miren, este es 90 menos alfa. Pero como es un rectángulo, se debe sumar 90, ¿no? Entonces acá debe ser alfa. Por ser isósceles, acá también es alfa. Y el complemento de alfa sería este angulito, ¿verdad? 90 menos alfa. Entonces, ¿cuánto suma X? Sería 90 menos alfa más alfa, ¿no? Y 90 menos alfa más alfa es 90, ¿no? Bien, ese es el valor entonces del ángulo X. Solamente es completar los ángulos, ¿no? Y observar, claro, era observar, ¿no? Este detalle que es importante, ¿no? Darnos cuenta que ese triangulito, el APC, no es un triángulo isósceles. De ahí hemos partido, ¿no? Que es un isósceles, AP es PC y es igual a A. Y bueno, ahí solamente hemos completado ángulos, ¿no? Con los complementos del ángulo alfa. Y en la figura llegamos a que X es la suma de 90 menos alfa más alfa. Y esto es igual a 90 grados. Solamente con los ángulos complementarios de alfa, ¿no?
Y observando que el triángulo APC es un isósceles. También acá, como es un rectángulo, acá debe ser 90, ¿no? Por eso hemos colocado el complemento de 90 menos alfa. A ver, la pregunta 7. En la figura se muestra un trozo de madera determinado por el cuadrado ABCD, el cual se ha dividido en tres piezas. Si BM es igual a MC y la línea de corte DQ forma un ángulo de 15 grados con el borde AD, halla la medida del ángulo entre la línea de corte QM con el borde BC, ¿no? Bueno, obviamente se refiere al ángulo mayor, ¿no? Por las claves. Bueno, en todo caso, si conocemos uno de los ángulos, se puede hallar el otro, ¿no? Porque esos van a ser ángulos suplementarios, ¿no? El ángulo que forma BC con MQ1 o QM, ¿no? Solamente son dos angulitos. Y esos ángulos son suplementarios. Bien, M es punto medio. Vamos a, podemos llamarle, ¿no? 2A. Si es punto medio es un cuadrado, ¿no? 2A y 2A. Este angulito acá es 15, ¿no? Entonces, AD, como es un cuadrado, AD sería 4A, ¿no? Vamos a escribir así, 4A. Bien, vamos a recordar la relación que hay en el triángulo de 15 y 75, ¿no? Vamos a bajar la altura. UH. ¿Cuánto vale QH? Por el triángulo de 15 y 75, la altura relativa a la hipotenusa es la cuarta parte, ¿no? Eso es lo que vimos en triángulo de Tesa. De M vamos a trazar una paralela, ¿no? A los lados del cuadrado, ¿no? Vamos a hacer una paralela acá. Entonces, bueno, voy a llamarle MN. Bueno, acá sería 90, ¿no? Por las paralelas que muestras acá en 90. 90, 90. MSN es punto medio, ¿no? Acá sería 2A. Y bueno, de A hasta N sería eh, 2A, ¿no?
Bien, queremos hallar, bueno, nos faltaría este ángulo acá entre QM y MN. Bien, vamos a hacer los trazos auxiliares más. A ver. Vamos a unir nada más. Vamos a unir Q con N porque es un triángulo rectángulo. Nuevamente acá la mediana relativa a la hipotenusa. A ver. Y de Q una paralela acá. Y vamos a completar los valores. Debe ser 2A, ¿no? La mediana relativa a la hipotenusa que es 2A. ¿Y aquí cuánto es? Este es A, ¿no? Porque acá se forma como un rectángulo. 2A, este es A raíz de 3. Pitágoras. No, compuesto, queda chico. Este es A raíz de 3, ¿no? Y acá nos queda la diferencia, ¿no? 3A. Acá este es, voy a colocarlo. Este es A raíz de 3. Ya. Ya, de repente falta colocar un angulito. Luego metes 15. Acá es 15, ¿no? Bueno, por la medida, ¿no? Perdón, por la medida relativa a la hipotenusa. Porque todo esto es, pero vamos a por acá, para que se pueda ver mejor. Aquí era 2A, punto B, vamos a ponerlo así, ¿no? Sí. Como es un cuadrado, otra punto medio. La medida relativa a la hipotenusa, ¿no? QN, 2A, 2A y 2A. 15, 15, bueno, ahí no es necesario. Entonces, 2A, 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 acá es como un rectangulito, 2A, A. Y aquí arribita, Pitágoras a raíz de 3. Como el lado del cuadrado es 4A, si de E hasta N es A, entonces de E hasta M es 3A, ¿no? La diferencia. La diferencia. Entonces, seguimos aplicando Pitágoras. A ver, ¿cuánto vale? Este es, no he puesto E, ¿no? ¿Cuánto vale ahora MQ? Aplicando Pitágoras. Sería 3 al cuadrado, que es 9 al cuadrado, más A raíz de 3 al cuadrado, que es 3 al cuadrado, queda 12, ¿no? 12 al cuadrado. Pitágoras sería 2 a raíz de 3, ¿no? Entonces, aplicando Pitágoras, es A raíz de 3, o 2A.
Y este triángulo es conocido, ¿no? Si la hipotenusa es el doble de un cateto y el otro cateto es el cateto más pequeño por la raíz de 3, es el triángulo de 30 y 60. Entonces, acá sería 30 y acá sería 60. Y X sería 90 más 30, 120, ¿no? ¿Está bien? Todos esos datos están ahí en la figura, ¿no? La puedo escribir por acá. ¿No? El triángulo AQD, ¿no? Es un triángulo notable de 15 y 75, ¿no? EQH es A, ¿no? La cuarta parte de la hipotenusa, que es el lado del cuadrado, que estamos llamando el 4A, ¿no? Y además donde QN es mediana y es igual a AN igual a ND igual a 2, ¿no? Propiedad, ¿no? La mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Otra vez, 2A, 2A y 2A. De ahí trazamos una perpendicular de Q hacia MN, ¿no? Y nos queda A Pitágoras, nos queda A raíz de 3, nos queda diferencia 3A, otra vez Pitágoras, 2A raíz de 3. Entonces ahí en la figura hemos encontrado que este triángulo rectángulo QEM es un triángulo de 30 y 60. Entonces, X viene a ser la suma de 30 más 90. Y esa suma es 120. Realmente no, depende, no hemos colocado el X en la figura, ¿no? El X es esto, eso, ¿no? Muy bien, entonces ese ángulo X es 30 más 90, 120, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar. A ver, el ejercicio 8. Ahí en la figura a veces es un romboide, AM es igual a AD
Y CD es igual a CN, ¿no? Viene ya el ángulo X. Ahora vamos a ubicar ahí los datos en la figura. Mejor andar un poquito más de ahí. Bien, AM, AD son iguales por dato, pero como es un romboide, si AD es A minúscula, entonces BC también es A minúscula. AD, no, ya está. Y además CD con C, no voy a llamarle B minúscula. Entonces sería B minúscula. Bueno, nos piden hallar entonces el ángulo X. Bien, vamos a unir. Bueno, negrito, ¿no? Vamos a unir B y N. Ya está. Unimos B con N. Y también vamos a completar ángulos. El mismo color. A ver ese color, ¿qué tal queda? Alfa. ¿Cómo son los ángulos opuestos en un romboide? Son iguales, ¿no? Si A es alfa, C es alfa. El complemento de alfa. El de acá sería 90, voy a llamarle beta, ¿no? Para no estar escribiendo mucho. Beta, acá sería beta, ¿no? Si alfa y beta suman 90, acá debe ser beta. Bien, eso que prueba que estos triángulos son congruentes. El MAB y el BCN, ¿no? Son congruentes. Aquí falta colocar este. Como es un romboide, si DC es B, acá también es B, ¿no? Bien, ahora por la congruencia, a lados iguales, ángulos iguales, ¿no? A ver, vamos a sombrear acá de amarillo. ¿No? A lados iguales, a beta se lo pone, vamos a colocar una cadena, acá también sería una cadenita, ¿no? Son iguales. A lados iguales, o por en este caso, ángulos iguales por la congruencia. Lo voy a escribir después, ¿no? Por la congruencia, ángulos iguales, lados iguales. A lados iguales, ángulos iguales. Tenemos que trabajar con los angulitos. Acá vamos a colocar, vamos a poner este color ya. A B se lo pone omega, a B se lo pone omega. A se lo pone phi, bueno, A se lo pone phi. Y ese angulito lo vamos a fijar también. Este ángulo acá vamos a llamarle, ya no, gamma ya.
Ya está, ya hemos completado ya. Venga, lo vamos a anotar, ¿eh? Una congruencia, ¿no? De frente. Primero se completen los ángulos, ¿no? Por los datos y, ¿no? Observando que ABC es un romboide, ¿no? Los lados opuestos son paralelos y son iguales, entonces llegamos a que el triángulo MAB, ¿no? Resulta ser congruente con el triángulo BCN. Bueno, aquí el caso de congruencia, ¿no? El lado, ángulo y lado, ¿no? Bueno, de la congruencia ya hemos completado, ¿no? Sus ángulos y lados iguales. Ya sabemos si los triángulos son iguales, podemos completar, ¿no? Como hemos hecho acá en la figura, ¿no? A lados iguales se oponen ángulos iguales y ángulos iguales se oponen lados iguales. Y además, ahora necesitamos hallar esta suma. Queremos hallar la suma de phi, gamma y omega, ¿no? Con este otro angulito que está acá, tienen que sumar 100 o 360, ¿no? Toda la vuelta. Entonces, este ángulo acá voy a llamarle, ya tenemos todo, este ángulo es el ángulo teta. Entonces, la suma de phi, omega, w y teta suma 360. Vamos a calcular la suma de omega, gamma y phi con estas ecuaciones. Primero que alfa más beta suma 90, ¿no? Bueno, hay un ángulo de 90, ¿no? ¿Qué más? Alfa más gamma, ángulos conjugados internos, 180. Y la suma de omega eh, más phi y más beta, ¿no? Suman también 180. ¿Está bien? Omega, phi y beta, ¿no? Vamos a sumar entonces estas tres ecuaciones. Mira, aquí en el lado eh, izquierdo, si observamos alfa más beta, vamos a ver cuando vaya a salir dos veces alfa más beta y nos queda, mira, nos queda ahí libre justamente el phi, el gamma y el omega, ¿no? El phi, gamma y omega. Y acá nos va a quedar, ¿cuánto nos va a quedar? 360. 360, ¿no? 16, 25, 450, ¿no? ¿Está bien? Pero este alfa más beta es 90, ¿no? Este 90. Acá entonces nos va a quedar, a ver, despejando acá, es cálculo, mira acá. Entonces acá nos va a quedar phi más gamma más omega, acá 360, ¿no? No, perdón, 180. Pasa a restar 180, va a quedar 270, ¿no? Queda 270, entonces la suma es- pero la suma del ángulo teta más el ángulo phi
más el ángulo gamma y más omega tienen que sumar 370. Acá sale entonces que el ángulo teta, ¿no? Ya hacemos la suma, pasa a restar, nos queda que el ángulo teta es 90. Y este es aquí también, ¿no? Estos son isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Eso quiere decir que ese triángulo, donde está X, ¿no? El MBN, es un triángulo notable de 45 y 45, ¿no? Entonces acá nos queda que X es 45 grados. X entonces es igual a 45 grados. Bueno, es lo que estaban pidiendo entonces ayer, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. La- el ejercicio 9, ¿no? Bien, ahí en la figura se muestra el plano de ubicación de un parque cuadrangular ADBC, tal que el lado AC en la avenida San Miguel mide 12 metros, hay el lado BD del parque en la avenida Laurente, ¿no? A ver, ahí hay que hacer un pequeño trazo, ¿no? Bueno, acá haces 12, ¿no? Es 12, vamos a poner acá. 12. A ver, vamos a empezar trazando acá la mediana relativa a la hipotenusa, porque nuevamente acá hay un triángulo rectángulo. A ver, vamos a la mediana relativa a la hipotenusa. Quedaría 6. Aquí va a quedar 6 y acá tengo, sería 6. Eh, completando los ángulos, acá ángulos iguales, lados iguales. Ángulo exterior, los teta, ¿no? Y en nuestro X, el lado BD, ¿no? Acá vamos a ubicar el X también, ¿no? No tenemos el X de nuestro X. Este lado, ¿no? Bien, hemos trazado entonces la medida relativa a la hipotenusa y nuevamente por la propia, ¿no? La mediana de la hipotenusa, la mitad de la hipotenusa, 6, 6 y 6. Bueno, hay que hacer un pequeño trazo para poder bajar ese X, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería el trazo? Vamos a trazar de bien. Este trazo, de tal manera que este ángulo que también sea teta. BH, ¿no? Entonces, miren, si ese ángulo es teta, entonces ángulo exterior teta más teta, acá sería 2 teta. X, acá también sería X. Congruencia, ¿no? Teta, teta, el lado AB. X sería 6, ¿no? Ahora sí vamos a escribir rápidamente. En el triángulo rectángulo ABC, ¿no? Entonces, BM es mediana. Podemos trazar la mediana relativa a la hipotenusa. O sea, hemos dicho nuevamente, ¿no? Si es la mediana, ya sabemos una propiedad, ¿no? La mediana es igual a la mitad de la hipotenusa. Entonces es igual a MA, MC. MA y MC igual a 6. Bueno, hemos completado los ángulos. Y luego hemos trazado BH, ¿no? Con esta condición, ¿no? Que ese ángulo HBA sea A. Perdón, teta. ¿No? Pues se puede hacer ese trazo. No, si me trazo. BH de tal manera que el ángulo HBA sea también teta, ¿no? De ahí completamos los ángulos. Obtenimos que este triángulo es isósceles, ¿no? El HBD. Resultó que este triángulo HBD es un isósceles. Ahí bajamos el X, ¿no? BH es X. Bueno, y finalmente la congruencia, ¿no? El ABH, el triángulo ABH y el triángulo ABM son congruentes. ¿Cuál es el caso de congruencia? Ángulo, lado, uy, se fue, y ángulo, ¿no? Y creo que no hay espacio. No, es más pequeño. Sería ángulo, lado y ángulo, ya. ¿No? El ángulo teta, el lado AB, el ángulo teta, ¿no? Entonces, obviamente, X es 6, ¿no? Por la congruencia. Lo que no se ve bien es el M nomás. Se fue el 12 también. Bien, este es el M, ¿no? Y aquí era 12. Muy bien, entonces acá la respuesta es 6, ¿no? 6 metros. La mediana relativa a la hipotenusa y luego un trazo auxiliar, ¿no? BH, ¿no? Para poder hallar el valor de X. ¿Cuánto puede? No sabe. Muy bien, entonces ahí tenemos el ejercicio 9. Vamos a hacer uno más. Ejercicio 10. A ver, creo que eso me toca completando nomás.
Miren, ahí en la figura ABCD es un trapecio, M y N son puntos medios de P, E y Q, E, ¿no? BC vale 6, AD vale 10, AY, R, S. Muy bien, a ver, a ver. Bien, dijimos ahí en la teoría también que si prolongamos acá, o, aunque depende más adelante, ¿no? Si se prolonga aquí, RS necesariamente tiene que pasar también por los puntos medios, ¿no? No hay otra posibilidad. Eso no se ve más en los portales, ¿no? Por las paralelas. Eso es gracias a las paralelas de BC y AD, ¿no? Y RS también, porque si RS es punto medio de BM y CN, también eh, tiene que pasar por los puntos medios de AB y CD, ¿no? Que son P y Q. Este por las paralelas, ¿no? De BC, RS y AD, ¿no? Necesariamente. Tienen que pasar por ahí, ¿no? Eso es lo que va a ser más en portales, ¿no? De uno a uno, de uno a uno, todo tiene que ser de uno a uno, ¿no? Bien, entonces empezamos con eso, ¿no? 6, 10, de A hasta D. Entonces, por base media, PQ sería 8, ¿no? Todo PQ, base media. Porque 6 más 10 entre 2 nos queda 8, base media. Bueno, acá hay un dato que todavía falta agregar acá, ¿no? Que este M también es punto medio, ¿no? M es punto medio. M es punto medio. Y N también es punto medio. Otra vez, base media, ¿no? El triángulo PEQ, ¿no? 8, MN sería 4, base media. Y RS, que es el X, otra vez base media en el trapecio MBSN, ¿no? Este es el X. Estoy nomás. Base media, entonces X sería 6 más 4, la mitad, 5, ¿no? Sí, sí. Eh, Primero, A, B, C, D, ¿no? En A, B, C, D, ya no hicimos para escribir las propiedades, entonces PQ es 6 más 10 entre 2, y eso salió 8. Luego, en el triángulo PEQ, base media pero para el triángulo, ¿no? MN, ¿no? 4. Segmento incluyendo los puntos medios, la mitad de la base. Y luego en el trapecio MBCN, ¿no? Le dije. Entonces, X es por base media la semisuma, ¿no? De 6. La base mayor es 6, la base menor es 4 sobre 2. Este es igual a 5. Dos veces base media en el trapecio, ABCD y MBCN, y base media en el triángulo PEQ, ¿no? Muy bien, entonces 5 es la respuesta ahí. Bueno, ya nos está ganando el tiempo. Acá también, ¿no?
Sale un poco rápido, más congruencia, nos baja una altura de, porque este es punto medio, las diagonales se cortan en su punto medio, bajan acá una perpendicular, eh, bajan una perpendicular, se se completa, ¿no? De 37 a 53 veces 15, AC también es 15, ¿no? 15, tenemos 37, 53, 9, 12, 15, acá sería 3. El lado del cuadrado es 9. Tendríamos que ser congruentes. Y el azul da 3, ¿no? Otra vez, base media, ¿no? X es 3 más 9 sobre 2. Y esto es 6. Congruencia, por si acaso, acá estos dos. Bien, las claves no voy a marcar ya. Que no hay tiempo. La 12 la clave la A. La 13 la clave E. La 14 143 la clave C. Los propuestos. El primero propuesto, C45. El 2 de los propuestos, ¿cuál sale? 12, ¿sabe? El 3 de los propuestos, también con base media. Los tres propuestos acá. La E, 8 kilómetros. La 4 de los propuestos, la A, 1. El 5 de los propuestos, el 5 de los propuestos, la D, dado. De dado la 150 y la 6 de los propuestos, la de la 5. Muy bien, jóvenes, ya nos ganó el tiempo, eso es todo por hoy. Bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, chao, chao. Hasta luego.